Y bueno, muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Arturo Trejo. Buenos días, doctor. Bienvenido, doctor. Buenos días. Bienvenido a usted también, señorita. Muchas gracias. No había entrado al aire, ya señorita sé, hermosa. miren nomás, qué chulada. Y bueno, tenemos un tema muy importante el día de hoy, que tiene mucho que ver con la historia, tristemente, de un capítulo muy oscuro en la historia de Ciudad Juárez. Sí. Platíquenos, doctor, sobre qué tema nos va a compartir esta mañana. De Azarco. Azarco. La Esmelda, que lo conocían las personas, lo conocíamos aquí en Ciudad Juárez. Estaban las torres allá por el lado de Anapra, enfrente de Anapra, del lado de Texas. Y es muy importante conocer de dónde y por qué se pusieron ahí. Cuando Porfirio Díaz, que hicieron lo del el ferrocarril, lo pusieron precisamente en ese camino. Y cuando México perdió la mitad de su territorio prácticamente, en ese tiempo el Paso del Norte era lo mismo. Y se quedó establecida la división por el río Bravo. Por eso quedó de aquel lado esa... era una planta estaba mexicana. en México. No. ¿Siempre estuvo en Texas? ¿Ah? Siempre estuvo en Texas. Desde 1899 fue cuando se instaló la Esmelda. Azarco. Esa torre y todo lo que conllevó. Entonces, después de todo esto, hasta ahí iba todo bien, ¿verdad? Sí. Y que básicamente Azarco, ¿qué era, doctor? Era una fundidora. Al inicio trabajaban con el cobre, cadmio, plomo, aventaba azufre al medio ambiente. Entonces no hubo aparentemente problema de esa fundidora hasta 1950, en que un farmacéutico del Paso, José Piñón, empezó a darse cuenta que iban muchos niños de esa zona, de ese lugar, con dolores de cabeza, con molestias, que no sabían a qué era. Entonces, pues empezó a instruir que el problema era la fundidora que ahí estaba. O sea, la contaminación, se podría decir, ambiental o del agua. De las dos cosas. Aventaba cerca de 1000 toneladas de contaminantes al año. Ay, señor. Cuando estaba trabajando. Y pues ahí vemos las fotografías cuando estaban en un inicio y la cantidad, nada más vean la cantidad de... Era más, ¿no? Puro, pero eso era constante. Ajá. Ahí tenemos Día ya y cuando noche. la tumbaron en abril del 2013. Pero era una cosa increíble de cómo defendían el funcionamiento de esa fundidora, a pesar de que contaminaba. Hubo muchas quejas de trabajadores que estaban allí, en donde tenían muchas enfermedades. Hay algunos sobrevivientes todavía de esa fundidora que tienen problemas, ¿verdad? ¿De piel? De huesos, de problemas de sangre mal definidos. Respiratorios, ¿no? Respiratorios, problemas del sistema nervioso central, porque el plomo se fija en el sistema nervioso central. Fíjese que yo recuerdo una campaña que lanzó Texas, el Departamento de Salud de Texas, creo que era, de asbestosis, y lo relacionaban también con la fundidora, ¿no? Sí, generalmente era porque la materia prima para elaborar los tubos de asbesto, era asbesto. Era parte que ellos trabajaban. Entonces, siempre defendieron, tenían un vocero en los medios de comunicación en El Paso, Texas, en los 60, 70, que siempre hablaba bien de todos los negocios contaminantes, entre esos Azarco, de que no había ningún problema. Inclusive la Sociedad de Pediatría en ese tiempo, en los 60, declaró públicamente que no había ningún problema con el plomo para los niños, mientras estuvieran bien nutridos y estuvieran llevando buenas calificaciones en la escuela. Había intereses de por medio. Muchos. Válgame Dios. Y luego nosotros como juarenses, pues toda esa contaminación, pues se nos venía también de este lado, y ni siquiera el beneficio económico se quedaba del otro lado. Del otro lado, y pues tuvo mucho que ver el Grupo México, que era uno de los dueños de la fundidora, y que pues es una de las empresas fundidoras más importantes del mundo en la producción de cobre, de plata, de cadmio. Entonces algunos de esos productos son cancerígenos. Entonces por eso es tan alto el índice aquí en esta zona
de problemas de esa naturaleza. Entonces, ¿esto se podría decir que provocó un daño colateral? Digamos, ¿todavía se podría cuantificar algún tipo de daño en la salud por la contaminación del plomo? ¿Esto repercutiría en cáncer? Claro que sí. En aquel tiempo, a mí me tocó en los 80s, al inicio de los 80s, participar en una revisión de niños en el lado de Anapra del índice de plomo. Se encontró alto, inclusive en aquel tiempo el gobernador, el señor Óscar Ornelas Quicle. Y pues fuimos allá a San Francisco del Oro, porque era un problema similar acá cerca de Parral. ¿Por las minas? Por las minas, lo mismo, la misma contaminación del agua, de los mantos acuíferos. Entonces aquí lo que tenemos de agua, mucha del agua en Juárez escurre de las montañas de aquí enseguida, de lo que vienen de Nuevo México y pasan ahí por donde estaba la fundidora. Azarco. Entonces, ¿cuál sería el proceso, doctor? Tener una fundidora en un lugar que no esté cohabitado, que esté en un lugar aparte, o sea, donde no haya tanto contacto humano. Es que prácticamente es muy difícil. Aquí lo quisieron hacer en Samalayuca, poner precisamente una mina de lo de cobre, y era precisamente el riesgo de que se contaminaran los mantos acuíferos, por eso había tanta resistencia que ahí se pusiera, ¿verdad? Entonces, en los niños que de esa época, pues deben de estar presentando algunas de las enfermedades que se denominan mal definidas. Problemas articulares, problemas de... O sea, actualmente. Son niños que ahora ya son adultos. Exacto. Entonces, se han hecho estudios en otras partes del mundo donde hay minas de diferentes minerales y se encuentran en el cuerpo metales que no los puede eliminar el cuerpo. A veces son hasta 50 o 60 tipos diferentes de minerales por contaminación. Y un estudio de esos tarda de 3 a 4 meses en un humano. Por eso no se hace de manera práctica, se hace de manera de investigación. Pero el plomo que se encontró acá en el lado de Anapra, en El Paso, Texas, provenía de la misma fuente. Los minerales en el estado natural es como si tuvieran una huella digital. Se sabe exactamente de dónde vienen, de dónde provienen. Entonces se tomaron muestras de suelo en Anapra, en todo lo que es la zona de Anapra, y en El Paso, circundante a la fundidora, y se encontró el mismo tipo de plomo. Claro. Entonces, en ese tiempo fue algo muy curioso, porque fue cuando se inició la Interestatal 10, y le echaba la culpa que era por la construcción, por la circulación de tanto vehículo, porque se calculaba en ese tiempo cerca de 10 millones de vehículos al año que circulaban. Como consecuencia de contaminación ambiental. Sí, pero pues no tiene mucho sentido, ¿no? Claro que no, porque se presentaría en cualquier otra ciudad que tuviera el mismo volumen de carros. Doctor, después de esto vinieron, no pudieron tapar el sol con un solo dedo, vinieron una serie de manifestaciones de ambos lados de la frontera. Sí, de ambos lados. Y el asunto era pues bastante delicado porque era muy extraño que no hicieran caso de todas estas manifestaciones, que había pruebas científicas, que había pruebas médicas del daño que estaba ocasionando ambientalmente, pero seguía funcionando casi sin personal la fundidora, y resultó en un reporte que hizo el Estado, el Departamento de Salud de Texas precisamente, que de Florida había empresas que recolectaban desechos militares y los traían aquí a la Esmelda a quemarlos, y precisamente lo hacían durante la noche, a quemarlos, o sea, gas mostaza, una serie de elementos militares, y están en los informes. Entonces, eso era pues bastante delicado. O sea que la planta operaba durante la noche y aparentemente durante el día estaba prácticamente inactiva. Exacto, y hay testimonios que le llaman testimonios jurados cuando se hicieron las demandas del Paso contra la fundidora, en que cuando había vientos favorables hacia Ciudad Juárez, le prendían más a los hornos para que funcionaran más.
Válgame. Sí, Y malditos. generalmente ¿Es la palabra? malditos. Sí, qué Oiga, malo. durante la doctor, noche. pero me llama la atención cuando nosotros tenemos, siempre que hablamos de corrupción, decimos México, la leche contaminada que venía de Irlanda, bueno, todas las cosas. Estados Unidos con las licencias que tienen y todos estos Y todo este tipo de estándares restricciones, de ¿no? restricciones, quiere decir que también se lleva y se mueve la corrupción, ¿no? Sí, es algo pues muy delicado porque no sabemos hasta qué punto las cosas a veces se están encubriendo y no nos damos cuenta. Acuérdense que platicábamos aquí del cobalto, que nos dimos cuenta precisamente porque de manera casual De se pura detectó. casualidad, ¿no? De manera casual. ¿Qué pasó? Se perdió el chofer troca, y ¿no? lo encontraron ahí en el Álamo, que Sonó. había la alarma sonado Radioactividad. por radiación. Oye, doctor, antes de terminar con el tema, entonces, llegó el momento y se dinamitó. ¿Cómo la tumbaron? Sí, la ¿Cómo se- tumbaron, le pusieron una dinamita en abril del 2013, un sábado, y precisamente pues ahí terminó ya definitivamente, porque si no, no había más. Quisieron venderle los terrenos a UTEP y UTEP dijo que no. Jamás, con Problemas, la cantidad de, imagínate la cantidad de contaminación que existe Que en quedó. esos terrenos, ¿no? Sí, Televisa Juárez cubrió eso, ¿recuerdas? Sí, yo me acuerdo, por supuesto. Héctor Martínez fue el, Sí, el reportero. sí. Hubo, hizo. hubo gente que hasta lloró de ver ¿De que alegría? sí, ridículos, o sea, de que cuando se cayeron cuando tumbaron las Que era un torres, símbolo o las algo así. torres, o sea, hubo gente que lloró. Digo ridículos en el sentido de que, bueno, era muchísimo más perjudicial que lo benéfico que era. Eso nada más era algo medio, por decirlo Visual. así, emblemático, Tomarse visual, una foto ¿no? nada más. De la zona, pero oye. Sí, las lágrimas pudieron no haber sido porque añoraban eso, sino por los sentimientos que pudiera haber de las personas que trabajaron ahí, que podían ser descendientes, ¿verdad? Y cuando algo pasa extraño, que antes nos causa risa o llanto. Esa es una reacción humana muy Natural. muy Válgame, propia, sí. pues es como de alguna manera también, ya ve que el daño que se han provocado los empleados de las minas, que Sí. también están respirando el polvo y bueno, a final de cuentas, Dependiendo del metal que están extrayendo, y pues son los daños, y la gente dice está minado, está miniado. Son términos que se utilizan y generalmente se va acumulando todo eso en los pulmones. Claro. Entonces el problema de la respiración es, mientras nuestros pulmones funcionen, estamos respirando, pero el intercambio es muy baja calidad y es cuando empiezan los problemas por... ay Dios, y a ese agrégale el COVID. Ay, no. Señor Jesucristo. Doctor Trejo, El COVID, excelente Un tema, cóctel como de la siempre. muerte. Muchísimas Ay, gracias. Sagrita. No, pues gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Esperamos Excelente verlo por jueves. aquí próximamente. Y